Hola a todos, bienvenidos a mi canal César y la tecnología. Hoy exploraremos el fascinante mundo del audio hi-fi. Si te gusta, suscríbete. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más apasionantes y a veces confusos del audio, los amplificadores. Específicamente tenemos un análisis de mercado y de ingeniería que destila los 10 mejores amplificadores de alta fidelidad de bajo costo para este año, 2026. La misión es entender no solo cuáles son los mejores, sino para quién es cada uno y por qué. Así es, y lo fascinante es que el panorama de 2026 es radicalmente distinto al de hace solo 5 años. Estamos viendo una verdadera democratización del sonido de alta gama. ¿A qué te refieres con democratización? Pues a que tecnologías que antes eran esotrílicas y carísimas, como la amplificación de clase D ultra eficiente o la retroalimentación post-filtro, ahora están en aparatos de menos de $800. Hoy vamos a ver cómo esa ingeniería de vanguardia se traduce en un sonido que antes costaba una fortuna. Perfecto. Entonces, la idea es ir más allá de una simple lista. Vamos a desglosar la filosofía detrás de cada aparato. Y lo haremos en el formato clásico, una cuenta regresiva, del 10 al 1. Empecemos. Abrimos la lista en el puesto 10 con el RSL IA255.1, que cuesta unos $149. A primera vista parece una cajita muy simple, pero su propósito es muy específico, ¿verdad? Totalmente. Pensemos en el RSL como una herramienta de precisión para un problema muy común. ¿Cuál sería? Integrar un subwoofer en un sistema de escritorio o mejorar el sonido de un televisor. Su gran truco es un filtro de paso alto fijo a 90 Hz. A ver, expliquemos eso en términos sencillos. ¿Qué significa para la gente que nos escucha? Significa que el amplificador es inteligente. Le dice a tus altavoces principales, oye, no te esfuerces tratando de reproducir los bajos más profundos. Ajá. Yo se los envío directamente al subwoofer. Esto libera los altavoces pequeños para que hagan lo que mejor saben hacer, los medios y los agudos. Claro, el resultado es un sonido más limpio. Mucho más limpio y con más impacto. Técnicamente usa un chip Infineon de clase D con un 92% de eficiencia, o sea, casi no genera calor. Entiendo, es pura función. Y veo que en foros como Reddit, la gente lo adora justamente para eso, para sistemas de videojuegos o para la tele. Dicen que patea mucho más fuerte de lo que sugieren sus 55 vatios. Sí. Sin embargo, los puristas de las mediciones en sitios como Audio Science Review lo califican de aceptable, no de excelente. Es un compromiso justo por el precio. Es el compromiso perfecto para su función. No está diseñado para una escucha crítica en una sala tratada acústicamente. Está diseñado para ser robusto, eficiente y resolver un problema práctico de forma elegante. Ok. Sus contras son una entrada USB muy básica y una fuente de alimentación externa algo voluminosa, pero como herramienta para un sistema 2.1 funcional, es brillante. De acuerdo, el número 10 es la solución pragmática. Pero, ¿qué pasa si alguien busca justo lo contrario? No más funciones, sino menos. No eficiencia, sino una filosofía de sonido más romántica, por así decirlo. Para ese perfil, el número 9 es una declaración de principios. Es el Schiit Jallarhorn, por $299. Y es casi un acto de rebeldía contra la eficiencia moderna. ¿Rebeldía? ¿En qué sentido? ¿Si solo ofrece 10 vatios? Exacto. Es una apuesta total por la amplificación lineal de clase AB. Aquí la clave no es la cantidad de vatios, sino la calidad de esos vatios. Especialmente el primer vatio, que es donde ocurre la mayor parte de la escucha. Ah, claro. Utiliza una fuente de alimentación lineal interna con un transformador toroidal, nada de fuentes conmutadas externas que puedan introducir ruido. Además, su arquitectura es totalmente discreta, sin circuitos integrados en la ruta de la señal, lo que, según sus defensores, preserva el timbre y la textura natural de la música. El crítico Steve Guttenberg, de Audiophiliac, lo describe como sorprendentemente musical. Pero la comunidad es clara. Esos 10 vatios necesitan ayuda. Hay que combinarlo con altavoces de muy alta sensibilidad, como los de Klipsch. No es un amplificador para cualquiera. Correcto. No puedes conectarlo a cualquier altavoz y esperar magia. Es para el purista con un sistema de escritorio de alta fidelidad, que valora la pureza tonal por encima de la potencia bruta. Es un instrumento, no una herramienta.
SMSL Raw HA1 por $249. Esto es un DAC, un amplificador de auriculares y un amplificador de altavoces, todo en una caja. ¿Es posible hacer todo eso bien a este precio? Esa es la pregunta del millón. El punto fuerte del SMSL Es sin duda la conectividad. Tiene HDMI ARC para tomar el audio directamente del televisor, algo increíblemente útil. Sí. Tiene Bluetooth con el códec LDAC de alta calidad y USB-C. Internamente, un chip DAC de Cirrus Logic se encarga de decodificar formatos de alta resolución como DSD256. Ok. Y un detalle de ingeniería muy bueno es su control de volumen digital, que asegura un balance perfecto entre canales incluso a volúmenes muy bajos. En YouTube, los análisis alaban esa versatilidad. Es la solución de una sola caja para el escritorio moderno. Pero he leído una crítica recurrente: su sonido. Varios apuntan que tiene una firma sonora algo brillante, analítica, que puede hacer que ciertas grabaciones suenen un poco ásperas o fatigantes con el tiempo. Y ese es el compromiso. Es una maravilla en cuanto a funciones y su pantalla a color es un lujo. Pero hay que hacer sacrificios. Por ejemplo, El amplificador de auriculares, por ejemplo, es simplemente funcional, no destacable. Y sí, su sonido tiende a enfatizar los agudos. Es la solución ideal para el usuario que prioriza la conveniencia y tiene múltiples fuentes digitales, pero quizás no para el que busca un sonido cálido y relajado. de acuerdo, ahora en el puesto 7, la cosa se pone seria a nivel técnico. El Topping B100 cuesta $299, pero, por unidad, se necesitan 2 para estéreo. Y aquí es donde vemos hasta dónde ha llegado la ingeniería. Esta es una proeza. Topping ha resucitado una topología de amplificación, la clase B, que históricamente se descartó por sus problemas de distorsión. ¿Ah, sí? Pero han desarrollado un circuito de corrección de errores tan avanzado que elimina por completo esa distorsión. Los resultados de las mediciones son, por lo que veo, prácticamente perfectos. Hablan de un SINAD de 120 decibelios. ¿Qué significa eso para el oído humano? Significa que el ruido y la distorsión que genera el amplificador están tan por debajo del nivel de la música que es físicamente imposible para un ser humano oírlos. ¡Wow! Es, desde un punto de vista objetivo y medible, un cable con ganancia. Es totalmente transparente. No añade ni quita nada. Es la señal pura. Espera un momento. Si es objetivamente perfecto, significa que la búsqueda del mejor sonido ha terminado. ¿Es este el amplificador definitivo y todo lo demás es solo una cuestión de gusto? Esa es la gran pregunta filosófica en el audio de 2026. Los que se guían por las mediciones dirán que sí, que esta es la meta. La fidelidad absoluta a la grabación. La comunidad técnica lo llama una obra maestra. Los usuarios destacan que ni siquiera se calienta. ¿Y hay alguna contra? La única sombra en el historial de la marca son algunos problemas de fiabilidad en modelos de potencia anteriores. Pero para el audiófilo que cree en la objetividad, esto es lo más cercano al nirvana que se puede comprar. Fascinante. Pasamos de la perfección técnica a la potencia bruta controlada en el puesto 6, el Aijima A70, que cuesta entre $190 y $220. Este amplificador parece diseñado para mover altavoces difíciles. Exactamente. Su carta de presentación son los 172 vatios que puede entregar a 4 ohmios, una cifra masiva. Pero la potencia sin control no sirve de nada, y aquí es donde entra su tecnología clave. PFFB, o Post Filter Feedback. He oído ese término. Suena complicado, pero creo que resuelve un problema histórico de los amplificadores de clase D. ¿No es así? Precisamente. Piénsalo como un sistema de control de crucero para el sonido. Los viejos amplificadores de clase DE, su respuesta de agudos variaba según la impedancia del altavoz. Ok. El PFFB es un sensor que mide la respuesta final en los terminales del altavoz y ajusta la señal en tiempo real para que la respuesta sea siempre plana y consistente, sin importar qué altavoz le conectes. Es una gran analogía. O sea que ofrece un sonido consistente con cualquier tipo de altavoz. Veo que en las comunidades de audio DIY, de hágalo usted misma, es muy popular porque permite cambiar los amplificadores operacionales para ajustar el sonido. Es como tunear un coche. Es una buena comparación. Permite a los aficionados experimentar y personalizar la firma sonora.
Además, tiene entradas XLR balanceadas que ayudan a eliminar ruidos, algo insólito en este rango de precios. Es la opción de facto para quien tiene altavoces de torre grandes o con una impedancia complicada. Muy bien. Y si el AIMA es la potencia, ¿qué es el número 5? Entramos en el top 5 con lo que parece ser el fenómeno del momento, el Fosi B3 Mono. Cuesta $139 cada uno, así que unos 280 el par. El Fosi B3 Mono toma el mismo motor que la Yima, el chip TPA3255, y lo lleva a su máxima expresión. La clave aquí es la palabra mono. Al usar un chasis y una fuente de alimentación separados para cada canal, se elimina por completo la diafonía o crosstalk. ¿Qué es la diafonía? ¿Y por qué debería importarnos? Imagina que estás escuchando una orquesta. La diafonía es como si una pequeña parte del sonido de los violines que están a la izquierda se filtrara al canal de los violonchelos, a la derecha. Ah, entiendo. Al eliminarla, la separación entre instrumentos se vuelve mucho más nítida. El resultado es un escenario sonoro, una imagen estéreo, con una profundidad y una precisión holográficas. En YouTube lo llaman un robo por su precio. Los usuarios que pasan del Fosi D3 estéreo a los monobloques dicen que la mejora en la imagen estéreo es inmediata y obvia. La única crítica que se repite es que su sonido puede ser un poco seco o clínico, aunque como el AYIMA también se puede modificar. Representa el punto más alto de rendimiento por dólar en la era moderna de la clase D. Es para el entusiasta que busca la máxima separación de componentes para lograr esa imagen tridimensional en el sonido. Ahora damos un salto en precio y en filosofía. En el número 4, una marca con un pedigrí británico innegable, el Arkham Radia A5, por $699. Aquí ya no hablamos solo de chips y vatios, sino de una experiencia más refinada, ¿no? Exactamente. Con Arkham entramos en el territorio del sonido de la casa y el diseño integral. Apuestan por la clase AB, entregando 50 vatios por canal. La cifra parece modesta, pero su diseño de alta corriente significa que puede manejar picos dinámicos con una autoridad que sorprende. Ok. Además, es un paquete completo. Incluye un excelente DAC de la marca ESS, Bluetooth 5.2 con Avtech Adaptive y una etapa de fono para vinilos muy silenciosa. La revista Wattfi le dio el premio al mejor amplificador de su categoría. Las palabras que usan son articulado, perspicaz y musical. Lo describen como el equilibrio perfecto entre la precisión del audio moderno y una cierta calidez, que hace que incluso las grabaciones no tan buenas suenen agradables. Es el punto dulce de la lista. Es para quien busca una experiencia de audio más lujosa, no solo en el sonido, sino en el tacto de los controles, en el diseño. Es la seguridad que ofrece una marca establecida que ha pasado décadas afinando su sonido. La medalla de bronce, el número 3, es para un producto que ha revolucionado el streaming económico y ahora va por los amplificadores, el WiiM Amp Ultra, por $529. Este me interesa muchísimo. He oído que el software de WiiM es increíble. ¿Es realmente tan revolucionario? Lo es. El WiiM Amp original ya cambió el mercado, y el Ultra es la evolución lógica. Aumenta la potencia a 100 vatios por canal, mejora el DAC interno y añade una pantalla táctil. Pero como bien dices, su verdadera magia está en el software. La aplicación. Sí, la aplicación WiiM Home es sencillamente la mejor del mercado, y su función estrella es el AI Room Fit. Corrección de sala con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona eso? Usa el micrófono de tu smartphone para emitir unos tonos de prueba en tu sala. Mide cómo la acústica de la habitación afecta al sonido, y luego crea un filtro de ecualización personalizado para corregir esos problemas. ¡Wow! Es una tecnología que hasta hace poco costaba miles de dólares en procesadores dedicados, y ahora viene incluida en un aparato de 500. La recepción ha sido unánime. Lo llaman el asesino de Sonos. Los puristas dirán que su sonido, al ser clase D, puede ser un poco más delgado que un clase AB como el Arkham, pero admiten que la flexibilidad del ecualizador lo compensa todo. Es la elección definitiva para el entusiasta de la tecnología. Es para quien quiere simplificar su sistema en una sola caja que lo hace absolutamente todo. Streaming, corrección de sala, entradas para la tele y la tornamesa. Es el cerebro del sistema de entretenimiento moderno.
Increíble. Y ahora, para la medalla de plata, en el puesto número 2 tenemos la antítesis absoluta del WIM. Una leyenda que vuelve a sus raíces. El Rotel A8, con un precio entre $399 y $449. Este parece ser el amplificador más tonto de la lista. Es tonto en el mejor sentido posible. El Rotel A8 elimina deliberadamente todo lo digital. Nada. Nada. No hay DAC, no hay Bluetooth, no hay pantallas, no hay streaming. Es pura, simple y exclusiva amplificación analógica de clase AB. Entrega solo 30 vatios, una cifra que hoy parece de risa. Entonces, ¿dónde está la magia? ¿Por qué pagar $400 por tan poco? La magia está en cómo entrega esos 30 vatios. Su capacidad para entregar corriente instantánea es inmensa, gracias a un transformador toroidal sobredimensionado que la propia Rotel fabrica. La ingeniería por dentro es un ejemplo de minimalismo. Rutas de señal cortas. Exacto, las más cortas posibles, para minimizar cualquier tipo de interferencia. Es un diseño que prioriza el ritmo, la dinámica y el timing. Watt Hi-Fi también lo nombró amplificador del año. Lo definen como claro, controlado y preciso. Los audiófilos en foros dicen que su bajo es más rítmico y articulado que el de su competidor directo, que casualmente es nuestro número 1. Es para la persona que ya tiene sus componentes digitales favoritos, un buen streamer o un buen DAC, y solo busca la etapa de amplificación más pura y musicalmente coherente que se puede comprar a este nivel. Es para el amante de la música, no de la tecnología. Y con eso llegamos al puesto número 1. El estándar de oro, el punto de referencia contra el que todos los demás se miden. El Marantz PM607 y su sucesor, el 600. Su precio va de $399 a $599. No es el más potente, ni el más avanzado, ni el que mejor mide. ¿Por qué sigue siendo el rey? Porque Marantz lleva más de una década perfeccionando esta misma fórmula, y se nota en cada detalle. Su secreto no está en un chip comprado a un tercero, sino en sus propios módulos patentados, los HDAMSA3. ¿Qué hacen esos módulos? Son circuitos totalmente discretos, que hacen el trabajo de los amplificadores operacionales estándar, pero lo hacen mucho más rápido. Esa velocidad se traduce en un sonido increíblemente dinámico, vivo y ágil. Pero más allá de la tecnología, hay algo en su sonido que la gente adora. Sí, y eso es escenario sonoro. El famoso soundstage. Es inmenso, es ancho, profundo y fluido. Tiene una habilidad casi mágica para sacar a los instrumentos de las cajas de los altavoces y ponerlos en la habitación. Además, tiene una calidez y un cuerpo en los medios, que resulta muy musical y agradable, sin sacrificar el detalle. La comunidad global lo considera la compra segura. Es el primer paso serio en el mundo del hi-fi para miles de personas. Los usuarios dicen que tiene la habilidad de hacer que incluso unos altavoces económicos suenen como si costaran el doble. Exacto. Es la suma de sus partes. Una construcción impecable, un sonido versátil que funciona bien con todo, y la fiabilidad de una marca con décadas de experiencia. Es la recomendación principal porque es muy difícil que no te guste. No hace nada mal y muchas cosas excepcionalmente bien. Es un sonido del que te enamoras. ¡Qué recorrido! Hemos visto 10 productos que, aunque compiten en precios similares, representan filosofías totalmente distintas. Entonces, después de ver todo esto, ¿cómo navega alguien por este panorama? Parece que hay 3 corrientes principales. Es una buena forma de verlo. Podríamos agruparlos en 3 perfiles. Primero, el perfil de entrada al FIFI funcional, donde el objetivo es máxima potencia y funciones por el mínimo dinero. Ahí estarían el RSL, el AYIMA y el SMSL. Ok, el segundo. El segundo, el del punto dulce tecnológico, que busca el mejor equilibrio entre mediciones, funciones y placer auditivo. Ahí encajan el FOSI, el WIM y el Rotel, cada uno con su propio balance. ¿Y el tercero? El tercero es el perfil del sonido confirma, para quienes ya tienen una idea clara de lo que buscan. Aquí están el Marantz, el Arcam y el Topping. Buscan ya sea la calidez del Marantz, el refinamiento del Arcam o la transparencia absoluta del Topping. Y es crucial recordar que ninguno de estos amplificadores funciona en el vacío. La sinergia con los otros componentes es la clave, ¿verdad? Fundamental. Es el aspecto más olvidado. La sinergia lo es todo.
Un amplificador brillante con unos altavoces que ya son brillantes puede sonar agresivo. Claro. La regla de oro es buscar el equilibrio. Altavoces analíticos con un amplificador con más cuerpo, como el Marantz, o altavoces neutros con un amplificador transparente, como el Topping. Y por supuesto no hay que olvidar la sala. Colocar bien los altavoces puede suponer una mejora mayor que cambiar cualquier componente. Ha sido una exploración increíblemente detallada. Queda claro que 2026 es un año espectacular para armar un sistema de sonido fantástico sin gastar una fortuna. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea para reflexionar. Adelante. Ahora que la brecha técnica entre las clases de amplificación casi ha desaparecido y las mediciones objetivas son prácticamente perfectas, la pregunta ha cambiado. La nueva pregunta es, ¿la búsqueda de la perfección técnica ha comenzado a eclipsar la búsqueda del simple y puro disfrute musical? Quizás la clave del éxito ya no está en el precio del componente, sino en la inteligencia y el cuidado con que se elige y se integra todo el sistema. Una reflexión muy potente para terminar. Está claro que el viaje del audio es tan personal como la música misma. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este análisis. Si esta exploración les ha parecido útil o interesante, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es compartir sus propias experiencias en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensan. ¡Hasta la próxima!